Pensar que en nuestro cuerpo hay más de 30 billones de células es, casi incomprensible, ¿no? Totalmente, es una locura. ¿Cómo puede ser que algo tan complejo como nosotros mismos surja de estas unidades, diminutas? Justo de eso vamos a charlar hoy. Hoy nos metemos de lleno a explorar eso, la increíble organización de la vida. Así es. Tenemos acá un montón de apuntes, discusiones sobre procesos biológicos, y la idea es destilar cómo se estructura todo. Desde lo más fundamental, las partículas que ni vemos. Hasta la biosfera entera que habitamos. Exacto. Queremos entender esa jerarquía, como si armáramos un rompecabezas gigante, ¿no? Y nos vamos a enfocar en la pieza central, la célula. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo llegamos a saber que existía? ¿Y qué tipos principales hay? Exacto. Porque entender la célula y cómo se organiza la vida es tener la llave para comprender casi cualquier proceso biológico. Es la base, digamos, sobre la que se construye todo lo demás. Entonces, nuestra misión hoy, obtener una visión clara, conectada, de esta estructura vital. Y destacar no solo los hechos, sino las ideas, los descubrimientos que nos trajeron hasta acá. Empecemos por la base misma. Dale. Para entender la célula, primero hay que ver el panorama completo, ¿no? Cómo se organiza todo desde lo invisiblemente pequeño. El primer nivel que mencionan las notas es el químico. Suena súper básico, pero es donde todo arranca. Es fundamental, sí. Es el nivel de la materia, digamos, no viva, pero que tiene los ingredientes esenciales para la vida. Y se subdivide, claro, empezando por lo más pequeño, lo subatómico. Protones, neutrones, electrones. Ajá. Y acá hablamos de los elementos químicos. Y en biología hay unos protagonistas clarísimos, ¿no? El famoso CHONSP. El famoso CHONSP, correcto. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Son los bioelementos primarios. Y no es casualidad, supongo. Para nada. El carbono, por ejemplo, por su capacidad de formar 4 enlaces estables, es como el esqueleto de casi todas las moléculas orgánicas. El oxígeno y el hidrógeno forman el agua, que es el solvente universal de la vida. O sea, cada uno tiene un rol crucial por sus propiedades químicas. Entiendo. No son solo letras al azar, son los elementos con las propiedades justas para construir la vida. Y también se mencionan otros, los oligoelementos, calcio, hierro, sodio. Esos, necesarios en cantidades mucho más chiquitas, pero igual de vitales. ¿Para qué, por ejemplo? Para funciones súper específicas. La contracción muscular necesita calcio. El transporte de oxígeno en la sangre depende del hierro. Son indispensables. Y todos estos átomos, al unirse, forman el siguiente nivel, el molecular. Y acá la cosa se pone más interesante, ¿no? Moléculas simples como el agua, el dióxido de carbono, pero también las macromoléculas, las complejas. Exacto. Proteínas, carbohidratos, lípidos, los ácidos nucleicos, ADN, ARN, son como los ladrillos funcionales de la célula. Y hay un nivel más dentro de lo químico que a veces como que se pasa por alto, el supramolecular. Ese es clave. Es cuando estas macromoléculas grandotas se asocian entre sí. Los ejemplos de las notas como los glucolípidos o las lipoproteínas. Que están en las membranas de las células, ¿verdad? Justamente. Funcionan como antenas, como transportadores. Son cruciales para la comunicación celular, por ejemplo. Acá es donde me surge la primera gran pregunta. ¿Cómo pasamos de esto, o sea, de química, por muy compleja que sea, cómo saltamos a algo que consideramos vivo? ¿Dónde está esa chispa, digamos? Esa es una de las preguntas del millón en biología, ¿no? Pero lo fascinante es ver justo eso. Cómo estas moléculas inertes, siguiendo las leyes de la química y la física, se autoorganizan. Forman estructuras cada vez más complejas que hacen posible las propiedades de la vida. O sea, no es una línea mágica, sino un aumento gradual de complejidad y de función, que emerge de cómo interactúan las partes. El nivel supramolecular es como el puente hacia la organización ya celular. Vale, es una emergencia de propiedades entonces, no una cosa que aparece de la nada. Exacto. Y eso nos lleva, ahora sí, al nivel biológico, donde la vida como que despierta. El primer escalón acá es la célula. Ahora sí.
La célula es la unidad mínima capaz de hacer todas las funciones vitales. Nutrirse, relacionarse, reproducirse, todo. Puede ser un organismo completo por sí misma, Unicelular, sí, como una bacteria, una ameba. o ser parte de algo mucho más grande, como nosotros, los pluricelulares. Claro. Y en los pluricelulares, estas células no andan sueltas. Las que son similares y hacen lo mismo se agrupan. Ese es el nivel tisular. Los tejidos, piel, músculo, nervio. Exacto. Y luego, distintos tejidos se combinan para formar órganos, estructuras ya con funciones más específicas. El corazón bombeando sangre, el estómago digiriendo, el cerebro, bueno, haciendo lo suyo. La piel misma es un órgano. El más grande, dicen. El más extenso, sí. Y los órganos, a su vez, trabajan en equipo. Ese es el nivel sistemático. Acá las notas hacen una distinción entre aparatos y sistemas, que si tienen muchos tipos de tejido o predomina uno. El digestivo es aparato, el nervioso es sistema. ¿Es tan importante esa diferencia? Es útil para describir en anatomía, sí, pero lo fundamental, lo que realmente importa, es la idea de coordinación. Que trabajen juntos. Eso, órganos trabajando juntos para una función corporal mayor. Llámese aparato o sistema. La clave es la integración funcional, que todo funcione como un todo. Y la suma coordinada de todos estos aparatos y sistemas nos da El nivel de individuo. el organismo completo y funcional, una entidad única. Las notas usan la metáfora de máquina perfecta. Suena un poco mecánico, pero entiendo a qué se refiere. Es que es una coordinación asombrosa realmente. Pensá que un fallo a nivel celular o tisular puede repercutir en órganos, en sistemas, y afectar al individuo completo. Demuestra lo interconectado que está todo dentro nuestro. Totalmente. Pero la organización no termina ahí, en el individuo. Salimos, ampliamos la mira y llegamos al nivel ecológico. Claro. ¿Qué pasa cuando consideramos a varios individuos juntos? Bueno, si son de la misma especie, viven en el mismo lugar y tiempo, muy importante, pueden reproducirse entre sí, entonces forman una población. Como las focas de una isla que mencionan las notas o los árboles de jacarandá en una calle. Exacto. Y si juntamos a diferentes poblaciones que interactúan en ese mismo lugar. Las focas, las gaviotas, las algas de esa isla. O nosotros, los perros, los árboles en la ciudad. Eso ya es una comunidad. La parte viva, digamos. Y cuando a esa comunidad le sumamos el entorno físico, lo no vivo, Lo abiótico. Las rocas, el agua, el clima. Y vemos cómo interactúan todos, vivos y no vivos. ahí tenemos un ecosistema, la isla entera, con sus seres y su ambiente. O la ciudad, con su gente, sus animales, sus plantas y su cemento y su aire. Justamente. Y el nivel más amplio de todos, el que lo abarca todo. La biosfera, la suma de todos los ecosistemas del planeta, la Tierra viva. Es impresionante, ¿no? Ver cómo todo está conectado, desde un átomo hasta el planeta entero. Sí, es como un zoom out gigantesco. Y te muestra que ningún nivel existe aislado. Las dinámicas ecológicas dependen de los individuos, que dependen de sus sistemas y células, que dependen de la química que hay debajo. Es una jerarquía de interconexiones, una red compleja. Volvamos ahora a esa pieza clave, a la célula. Entender la jerarquía está bueno, pero ¿cómo llegamos a saber siquiera que existía este nivel fundamental? Ajá. Las notas apuntan al siglo XVII, ya una invención clave. El microscopio. El microscopio. Fue una revolución total. Abrió un universo invisible a los ojos. Imagínate. Ahí aparece Robert Hooke. Robert Hooke, ¿sí? Mirando un pedacito de corcho, tejido vegetal muerto, con un microscopio bastante primitivo. Vio como pequeñas camaritas vacías, como las celdas de un panal de abejas. Y las llamó células. De ahí el nombre, por celda, aunque lo que vio fueron solo las paredes celulares vacías, pero el nombre quedó. ¡Qué curioso! Y casi al mismo tiempo había otro pionero. Antony van Leeuwenhoek, un comerciante holandés. Un personaje fascinante, porque no era científico de formación, pero tenía una habilidad increíble para pulir lentes. Y fabricó microscopios propios. Hizo unos microscopios simples de una sola lente, pero súper potentes para la época.
y fue el primero en ver microorganismos vivos. ¿En serio? ¿Qué vio? En una gota de agua de charca vio bacterias, protozoos, bichitos moviéndose. Los llamó animálculos. Imagínate la sorpresa. Descubrir vida bullendo donde parecía no haber nada. Tuvo que ser alucinante, ver un mundo nuevo. Y también describió glóbulos rojos, espermatozoides. Observó muestras animales, mientras que Hooke se había centrado más en lo vegetal. Entonces, el hecho de que Hooke viera celdas en plantas y Leeuwenhoek viera estructuras definidas en animales y en esos animálculos, empezó a sugerir que había como un patrón común, ¿no? Empezó a sentar las bases, sí, a mostrar que la vida, en sus distintas formas, parecía estar hecha de unidades fundamentales. Y luego, durante el siglo XIX, más piezas empezaron a caer en su lugar. ¿Quiénes más aportaron? Robert Brown, por ejemplo, identificó el núcleo. Vio que era una estructura constante dentro de las células vegetales. Jan Purkinje, otro nombre importante, describió el contenido gelatinoso de adentro de la célula y le puso el nombre de citoplasma. Y entonces llegaron los que se consideran como los arquitectos principales de la teoría celular, Schleiden y Schwann. Matthias Schleiden, que era botánico, y Theodor Schwann, zoólogo. Trabajaron por separado, pero se comunicaban sus ideas. Y llegaron, más o menos por 1838-39, a una conclusión clave. ¿Cuál fue? Que tanto las plantas como los animales estaban compuestos por células, y que la célula era la unidad fundamental de la estructura y de la vida, la base de todo ser vivo. Ok, eso es enorme. Pero faltaba una pregunta crucial, ¿no? Si todo está hecho de células, ¿de dónde salen esas células? ¿No aparecían de la nada, o sí? Esa era la gran pregunta. La idea de la generación espontánea todavía andaba dando vueltas por ahí. Y acá entra Rudolf Virchow. Un médico, ¿verdad? Médico y patólogo alemán, sí. En 1855, estudiando tejidos enfermos y viendo cómo las células se dividían bajo el microscopio, postuló su famosa frase: Omni cellula ex cellula. Toda célula proviene de otra célula. Exactamente. Fue revolucionario, porque conectaba la vida actual con la vida pasada a través de una línea continua de divisiones celulares. Descartaba la generación espontánea para las células. Y cerraba un círculo importante de la teoría. Sí. Y más tarde, August Weismann conectó esto con la herencia. Propuso que la información hereditaria estaba en el núcleo y se pasaba de generación en generación a través de las células germinales, o sea, el óvulo y el espermatozoide, asegurando la continuidad de la vida. Todo este recorrido histórico, entonces, nos lleva a los postulados fundamentales de la teoría celular, que, entiendo, siguen siendo la base de la biología moderna. Totalmente vigentes. Son la piedra angular. Vamos a repasarlos brevemente, ¿te parece? Dale. Son esencialmente 4 puntos clave. ¿El primero? 1. Unidad anatómica. Todos los seres vivos están compuestos por una o más células. No hay ser vivo sin células. Ok. 2. 2. Unidad fisiológica. La célula es la unidad básica de funcionamiento. Las funciones vitales del organismo ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia. 3. 3. Unidad de origen. Toda célula procede de la división de otra célula preexistente, lo que dijo Virchow. Y 4. 4. Unidad genética. La célula contiene la información hereditaria, el ADN, necesaria para controlar su propio ciclo, su desarrollo, y esta información pasa de la célula madre a las células hijas. Es increíble cómo estos principios, que se formularon hace más de 150 años, siguen explicando la esencia de la vida, ¿no? Es que son fundamentales, explican la unidad y la continuidad de la vida en la Tierra. Ahora, aunque todas las células compartan estos principios y este origen común, no todas son iguales, claro. Pero las notas dicen que hay 3 componentes que son absolutamente universales, que están en todas. Sí. Toda célula, sea del tipo que sea, tiene sí o sí una membrana plasmática que la rodea, como un límite que controla qué entra y qué sale. La frontera. Exacto. Después, el citoplasma, que es todo el contenido interno. Un medio acuoso donde ocurren un montón de reacciones metabólicas. El relleno. Algo así.
Y tercero, material genético, el ADN, que lleva las instrucciones para todo. Membrana, citoplasma y ADN. El kit básico celular. A partir de acá viene la gran división que marca toda la biología. Procariotas versus eucariotas. Una distinción fundamentalísima. Procariota significa literalmente antes del núcleo. Pro es antes, carión es núcleo. Son más simples, ¿no? Más antiguas evolutivamente. Se consideran estructuralmente más simples y más antiguas, sí. Pertenecen a los dominios bacteria y arquea. ¿Y sus rasgos clave? ¿Qué las define? Lo principal, no tienen un núcleo verdadero, delimitado por una membrana. Su aderemia, que generalmente es una molécula circular, está más o menos libre en el citoplasma, en una región que se llama nucleoide, pero no es un compartimento cerrado. Ok, sin núcleo definido. ¿Qué vas? Son chiquitas, generalmente de 1 a 10 micrómetros. La mayoría tiene una pared celular rígida por fuera de la membrana plasmática, y adentro tienen pocos o ningún orgánulo membranoso permanente. Tienen ribosomas, sí, para hacer proteínas, pero no mucho más en cuanto a estructuras internas complejas y permanentes. Vale. Simples pero eficientes, imagino. ¿Y en el otro rincón? Las eucariotas. Las eucariotas. Eu significa verdadero, carión, núcleo. O sea, con núcleo verdadero. Y estas son más complejas. Mucho más complejas estructuralmente. Y también más grandes, de 10 a 100 micrómetros. Acá estamos nosotros, los animales, las plantas, los hongos, los protistas. Y su característica estrella, como decís, es el núcleo. Un compartimento bien definido, con doble membrana, que guarda y protege el ADN. Exacto. Y el ADN acá está organizado en cromosomas lineales, no circulares como en la mayoría de procariotas. Pero además del núcleo, tienen más cosas adentro, ¿no? Los orgánulos. Claro, el citoplasma de las eucariotas está lleno de orgánulos especializados, cada uno con su función. Las mitocondrias, que generan energía. Las centrales energéticas. Eso, el retículo endoplasmático, que sintetiza proteínas y lípidos, el aparato de Golgi, que procesa y empaqueta esas moléculas. Hay un montón. Es como una fábrica con distintos departamentos. Exactamente. Esa compartimentación es la clave de la complejidad eucariota. Permite que diferentes procesos químicos ocurran al mismo tiempo en distintos lugares de la célula sin interferirse. Aumenta muchísimo la eficiencia y permite una mayor especialización. Y se cree que esto fue lo que permitió la evolución de organismos más complejos, como nosotros. Se cree que sí, que esta complejidad interna fue esencial para dar el salto a la multicelularidad compleja. Tiene todo el sentido. Dividir el trabajo en compartimentos especializados. Ahora, dentro de las propias eucariotas, también hay diversidad. Las notas se centran mucho en comparar las células animales y las vegetales. Ambas son eucariotas. Comparten núcleo, membrana, mitocondrias. Comparten la estructura básica eucariota, sí, pero tienen diferencias importantes. Diferencias que reflejan sus modos de vida, supongo. Totalmente. Reflejan adaptaciones a formas de vida radicalmente distintas. A ver, por ejemplo, la célula vegetal. ¿Qué tiene de especial? La célula vegetal tiene 3 estructuras que no encontrás en el animal. Primero, una pared celular rígida, hecha de celulosa, por fuera de la membrana plasmática. Que le da soporte, ¿no? Como un exoesqueleto. Exacto. Le da rigidez, soporte estructural y protección. Segundo, los cloroplastos. Los que hacen la fotosíntesis. Por eso las plantas son verdes. Justamente, son los orgánulos donde ocurre la fotosíntesis, donde captan la energía del sol para fabricar su propio alimento. Son autótrofas gracias a ellos. ¿Y la tercera diferencia? A menudo tienen una gran vacuola central, una bolsa enorme llena de agua principalmente, pero también almacena nutrientes, desechos y ayuda a mantener la presión interna de la célula, la turgencia. Pared, cloroplastos y vacuola grande. Eso en la vegetal. ¿Y la animal? ¿Qué tiene o no tiene? Bueno, la célula animal, para empezar, no tiene pared celular. Eso le da flexibilidad y permite el movimiento, algo clave para los animales. Claro. Tampoco tiene cloroplastos. Nosotros somos heterótrofos. Necesitamos comer para obtener energía. No hacemos fotosíntesis, lamentablemente. No, jaja. Lo que sí tiene y que no está en las plantas superiores son los centriolos, un par de estructuras importantes para la división celular. Ah, ok. ¿Y vacuolas? Sí. Tiene vacuolas, suelen ser chiquitas y temporales.
Nada que ver con la vacuola central gigante de las plantas. Entendido. Son diferencias clave que explican mucho sobre cómo viven plantas y animales, la rigidez y la producción de alimento para la vida quieta y productora de las plantas. Y la flexibilidad y otras estructuras para la vida móvil y consumidora de los animales. Y hablando de estructuras internas, las notas traen un par de detalles sobre el material genético que me parecieron súper curiosos y que podemos meter acá. El primero es sobre el ADN de las mitocondrias. Ah, sí, el ADN mitocondrial. Es un detalle fascinante de la herencia. Resulta que las mitocondrias, esas centrales energéticas que mencionamos, Sí. tienen su propio ADN, un pequeño cromosoma circular muy parecido al de las bacterias, de hecho, ¿En serio? ¿Y qué tiene de especial? que en la mayoría de los animales, nosotros incluidos, heredamos nuestras mitocondrias y por lo tanto su ADN exclusivamente de nuestra madre. Solo de la madre. ¿Y eso por qué? Porque durante la fecundación, el espermatozoide aporta principalmente el núcleo. Sus mitocondrias que usa para moverse suelen estar en la cola o la pieza intermedia, y o bien no entran al óvulo, o si entran, el óvulo las destruye activamente. ¡Wow! Entonces, todas las mitocondrias que tiene el cigoto, el nuevo individuo que se forma, vienen del citoplasma del óvulo. Es un caso de herencia materna pura. ¡Qué loco! No tenía idea. Y el otro punto era sobre la cantidad de cromosomas en humanos, conectando con el núcleo del eucariota. Correcto. La mayoría de nuestras células del cuerpo, las que forman nuestros tejidos y órganos, que llamamos células somáticas, son diploides. Se representa como 2N. Diploide. Eso significa. Significa que tienen dos juegos completos de cromosomas, uno heredado del padre y otro heredado de la madre. En humanos, cada juego tiene 23 cromosomas, así que las células diploides tienen 23 pares, o sea, 46 cromosomas en total. Ok, 46 en casi todas las células. Pero no en todas, ¿verdad? Exacto. Nuestras células sexuales, los gametos, el óvulo en la mujer y el espermatozoide en el hombre, son haploides. Se representan como N. ¿Y haploide qué quiere decir? Quiere decir que durante su formación, en un proceso especial llamado meiosis, la célula reduce su número de cromosomas a la mitad. Lleva solo un cromosoma de cada par, o sea, 23 cromosomas en total, sin formar pares. ¿Y por qué es importante eso? Es esencial para la reproducción sexual. Cuando un espermatozoide haploide con N igual a 23 cromosomas fecunda un óvulo haploide N igual a 23, se fusionan y forman un cigoto, la primera célula del nuevo individuo, que vuelve a ser diploide, 2N igual a 46. Ah, claro. Se restablece el número completo. Y se mezcla la información genética de ambos padres. Exactamente. Es un mecanismo súper preciso para mantener el número de cromosomas de la especie generación tras generación y a la vez generar variabilidad genética. Entendido. Es fascinante cómo encaja todo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Hicimos un viaje desde lo más pequeño Lo subatómico, hasta lo más grande, la biosfera. Y nos detuvimos bastante en esa unidad vital, la célula. ha sido un recorrido intenso por la jerarquía de la vida, sí. Vimos cómo se organiza todo desde la química hasta la ecología. Revisamos cómo el descubrimiento de la célula cambió la biología para siempre. Los postulados de la teoría celular. Procariotas, eucariotas y dentro de estas, animales y vegetales. Diferencias que explican la enorme diversidad de la vida que vemos. Y entender esta estructura, esta base, la verdad es que cambia la perspectiva. Te da como el mapa para poder navegar después por temas más complejos en biología. La genética, la ecología, la medicina, todo parte de acá. Sin duda. Te permite comprender no solo las partes por separado, sino cómo se interconectan, cómo interactúan y cómo de esa interacción surgen propiedades nuevas y complejas. Es el fundamento para entender cómo funcionan los seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos. Y para dejar algo picando, ¿no? Una pregunta que surge de todo esto, y que según estaba en esas discusiones que revisamos. Si toda célula viene de otra célula, como dijo Birkhoff, y si las procariotas son estructuralmente mucho más simples que las eucariotas, ¿cómo se dio ese salto evolutivo tan gigantesco? ¿Cómo apareció esa primera célula eucariota compleja, con su núcleo, sus mitocondrias, todos esos orgánulos?
Las notas sugerían que no fue un simple pasito gradual. Es una de las grandes, grandes preguntas de la evolución celular. Y la teoría más aceptada hoy en día, la teoría endosimbiótica, propone que fue un evento, más colaborativo de lo que se pensaba. ¿Colaborativo? ¿Cómo así? La idea es que células procariotas más grandes habrían como engullido a otras procariotas más pequeñas. Por ejemplo, bacterias capaces de respirar eficientemente o cianobacterias capaces de hacer fotosíntesis. Ok. Pero en lugar de digerirlas, se estableció una relación de beneficio mutuo, una simbiosis interna. Y con el tiempo, esas bacterias invitadas se convirtieron en orgánulos permanentes, las mitocondrias y los cloroplastos. ¡Qué increíble! O sea, nuestras células son como comunidades antiguas. En cierto modo, sí. El origen del núcleo es un poco más debatido, hay varias hipótesis. Pero sí, parece que la complejidad eucariota surgió de una forma más intrincada y quizá más social a nivel celular, de lo que uno se imaginaría inicialmente. Un tema fascinante para seguir explorando, sin duda.